Cuando queremos representar visualmente información para entenderla mejor, las gráficas son nuestras mejores aliadas. En este video usaremos gráfica de barras, gráfica de pastel e histogramas para mostrar los gustos musicales de un grupo de personas. El histograma, aunque es similar a la de barras, se usa para agrupar datos por rangos. En este caso, lo podemos usar si quisiéramos analizar cuántas personas escuchan música cierto número de horas al día, por ejemplo. La gráfica de pastel representa los géneros como partes de un todo, lo que nos permite ver fácilmente qué porcentaje del grupo prefiere cada estilo. Y la gráfica de barras nos ayudará a comparar cuántas personas prefieren cada género musical, mostrando las diferencias de forma clara con columnas de distintos tamaños. Estas herramientas nos permiten transformar datos en imágenes fáciles de entender y comparar. Así, podemos descubrir cuál es el género favorito del grupo, cómo se distribuyen las preferencias y qué tan variados son los gustos musicales. En este video realizamos una encuesta donde recopilamos información sobre los gustos musicales favoritos de distintos estudiantes y las horas que pasan escuchando música durante el día. A partir de estos datos construiremos representaciones gráficas que nos permitan interpretar los resultados de forma clara y precisa. Ya. ¿Cuál es tu género favorito? ¿Cuál es tu canción favorita? Gods and Monsters. ¿Cuál es tu cantante favorito? La de Red. Y aproximadamente al día, ¿cuántas horas escuchas música? 4 o 5, supongo. Gracias. Ya. ¿Cuántas horas al día escuchas música? Aproximadamente 2, dependiendo del día. ¿Cuál es tu artista favorito? Tengo un artista favorito. ¿Y cuál es tu canción favorita? Pues. No tengo ninguna. ¿Y tu género? Pues mucho de todo, reggaetón, pop. Ya. ¿Cuál es tu género favorito? Es regional mexicano. ¿Cuál es tu canción favorita? No tengo. ¿Cuál es tu género favorito? Perdón, ¿cuál es tu artista favorito? De Malvaria. ¿Y aproximadamente al día cuántas horas escuchas? Una, dos. ¿Cuál es tu género favorito de música? El indie rock. ¿Cuál es tu cantante favorito? José Madero. ¿Cuál es tu canción favorita? Final Ruin. ¿Y aproximadamente al día cuántas horas escuchas música? Como 3. Gracias. Sí. ¿Cuál es tu género favorito de música? Las baladas. ¿Cuál es tu canción favorita? 100 años. ¿Cuál es tu cantante favorito? José José. ¿Y aproximadamente al día cuántas horas escuchas música? Como una. ¿Cuál es tu Salsa. género favorito? Salsa. ¿Cuál es tu canción favorita? No tengo una favorita. ¿Su cantante favorito? Voy a ser Marc Anthony. ¿Y aproximadamente al día cuántas horas escucha de música? A él en general. ¿Pero horas? A música, ¿qué será? Una hora entre tanto y tanto. Ok, gracias. Ya. ¿Cuál es tu género favorito? Reggaetón y corridos. ¿Cuál es tu canción favorita? Favorita, una de Bad Bunny que se llama Ela Turismo. ¿Cuál es tu... aproximadamente al día cuántas horas escuchas música? Unas 6. Y... gracias. ¿Cuál es tu género favorito? Banda y Sierreño. ¿Cuál es tu canción favorita? Tres de corazones, Ariel Camacho. ¿Cuál es tu cantante favorito? Ariel Camacho. Y aproximadamente al día cuántas horas escuchas música al día? Pues escucho casi todas sus playlists desde que viejo y a verla todo el día. Ok, gracias. ¿Cuál es tu cantante favorito? Lana de Rey. ¿Cuál es tu canción favorita? Cinnamon. ¿Cuántas horas aproximadamente al día escuchas música? 1 hora. ¿Y cuál es tu género favorito? Pop. Ahora, según los datos obtenidos, tenemos a 2 personas con 0.5, 8 con 1, 2 con 5 con 1.5, 5 con 2, 4 con 2.5, 6 con 3, 1 con 3.5, 5 con 4, 3 con 4.5, 4 con 5, 2 con 5.5, 7 con 6, 1 con 6.5, 5 con 7, 1 con 7.5, 2 con 8, 1 con 8.5 y 1 con 9.
Bueno, ahora vamos a seguir con la tabla de frecuencias. Número de intervalos. El número de intervalos que se simboliza con la letra K se refiere a cuántos grupos o clases se van a formar al organizar datos en una tabla de frecuencia o en un histograma. Estos intervalos permiten agrupar los datos para analizarlos de forma más clara y visual. Su fórmula es K es igual a 1 más 3.32 logaritmo de n, que significa el número total de datos. Y en este caso n es igual a 60, que es el número total de encuestados, el cual da 6.9, pero se eliminan las decimales y solamente queda 6. Ahora seguimos con el ancho de clase, que es la amplitud de cada intervalo o clase. Te dice cuántas unidades abarca cada grupo al organizar los datos. Su fórmula es A igual a rango sobre K más 1. Y en la fórmula anterior necesitábamos obtener rango, el cual su fórmula es rango máximo menos rango mínimo, el cual se refiere a los datos más pequeños y el dato más grande. En este caso es 9 y 0.5 horas, entonces el resultado de rango es igual a 8.5. Ahora seguimos con el ancho de clase, el cual ya dijimos su fórmula, entonces convertimos los datos y es 8.5 sobre 6 más 1, el cual nos da 2.41 e igualmente se quitan los decimales y queda solamente 2 de ancho de clase. Ahora organizamos el ancho de clase con el intervalo que en este caso nos dio 2, entonces tenemos un total de 6 clases para organizar. Marca de clase. La marca de clase, que se simboliza con la letra X, es el punto medio de cada intervalo. Representa un valor representativo del grupo para cálculos como la media o la desviación estándar. Su fórmula es límite inferior más límite superior sobre 2. Ahora realizamos las marcas de clase. 0.5 más 1.5 sobre 2 es 1. 2 más 3 sobre 2 es 2.5. 3.5 más 4.5 sobre 2 es 4. Frecuencia. Frecuencia se representa con la letra F. En estadística, la frecuencia es la cantidad de veces que aparece un dato o un grupo de datos, intervalo, en un conjunto. Entonces, ahora simplemente anotamos las veces que se repitieron en las respuestas de los encuestados debido al ancho de clase para así de una forma sumarlo y entonces anotar su frecuencia correspondiente. Frecuencia absoluta, FA, es la suma acumulada de las frecuencias absolutas desde el primer intervalo hasta la actual. Es decir, que se van a sumar la frecuencia 1, después la frecuencia 2, después la frecuencia 3, así hasta completar el número total de frecuencias. Entonces en este caso se va a anotar como 12 el primer dato, luego más 15 que es 27, más 9 36, más 13 49, más 7 56 y como último dato 4 que da el total de los 60 encuestados. Frecuencia relativa, FR. La frecuencia relativa es la proporción que representa cada clase respecto al total de datos. Es decir, que se va a dividir la frecuencia de cada clase entre el número total, que en este caso es 60, y se multiplica por 100 para que sea un número entero y entonces de esta manera poderlo hacerlo y comprenderlo de una mejor manera. Frecuencia relativa acumulada, FRA. La frecuencia relativa acumulada, FR, es la suma progresiva de las frecuencias relativas hasta cierta clase. Es decir, va a ser lo mismo que la frecuencia acumulada, que simplemente se va a sumar.
Ahora, para seguir con la columna del logaritmo de x, se va a hacer una operación en la calculadora para obtener el logaritmo de cada marca de clase. Entonces, el logaritmo de x de 1 es igual a 0, de 2.5 es 0.39, de 4 0.6, de 5.5 0.74, de 7 0.84 y de 8 0.92. Y ahora, para obtener f por logaritmo de x, se va a multiplicar el logaritmo de x por f. Entonces el primero es 0 por 12, va a dar 0. Luego 15 por 0.39, 5.85. 9 por 0.6 da 5.4. 13 por 0.74, 9.6. 7 por 0.84, 5.91. 4 por 0.92 da un total de 3.71. Y ahora, para la columna de fx se va a multiplicar f por x. En la primera da 12, en la segunda 2.5 por 15, 37.5, en la tercera 4 por 9 es 36, 5.5 por 13 es 71.5, 7 por 7 es 49 y 8 por 4 34. Y esto se suma para obtener un resultado de 240. La media aritmética es el promedio de los datos. En una tabla de frecuencias se calcula con esta fórmula, que es igual a sumar toda la columna de fx, que fue lo que hicimos anteriormente, y dividirla sobre el número total de datos, que en este caso es 60. Entonces nos da 4. Mediana. La mediana es el valor que divide a los datos en dos partes iguales, es decir, la mitad de los datos están por debajo y la otra mitad por encima de ella. En una tabla de frecuencias agrupadas se usa esa fórmula, que dice que mediana es igual a límite real inferior de la clase mediana, es decir, la clase que contiene el valor de la mediana. N dividido 2, que significa el número total de datos, es decir, la frecuencia total dividida sobre 2. Luego, la suma de las frecuencias de todas las clases por debajo de la clase mediana, sobre la frecuencia de la clase mediana, la cual nunca debe ser mayor que n sobre 2. Y luego, el tamaño del intervalo de la clase, en este caso es 2, el cual nos da como un total de 4.16. Moda. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. En una tabla de frecuencias agrupadas, la moda se calcula con esta fórmula. Moda es igual al límite real de la clase modal, es decir, la clase que contiene el valor de la moda, multiplicado por la diferencia absoluta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase premodal o anterior, dividido esta misma más la diferencia absoluta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posmodal, multiplicado por el tamaño del intervalo de la clase modal. En este caso tenemos un 1.75, el cual se obtiene sumando la clase que viene antes y la que viene después. En este caso es 1.5 más 2 y este se va a dividir sobre 2, entonces así obtenemos el límite real inferior de la clase modal, entonces nos da 1.75. Y cambiando todos los valores de la fórmula, tenemos que es 1.75 más 3 dividido 3 más 6 multiplicado por 2, el cual nos da una moda de 2.41. Primero sacamos el porcentaje que se obtiene dividiendo la frecuencia sobre el número total por 100. Ahora, para obtener el ángulo se realiza la siguiente regla de 3. X es igual a porcentaje de la clase por 360 sobre 100. Consiste en un sistema de ejes coordenados, donde en el eje horizontal se presentan las variables y en el eje vertical su respectiva frecuencia absoluta. Es una gráfica de distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Muestra la acumulación o tendencia, la variabilidad o la dispersión y la forma de distribución. Está compuesta por rectángulos cuya base es la unidad en el eje horizontal y determinada por las marcas de clase, y la altura es la frecuencia absoluta de cada clase dentro del eje vertical.
Como parte de una investigación estadística aplicada, se encuestó a un total de 60 personas pertenecientes a la comunidad estudiantil del CBETIS 107, con el objetivo de conocer cuántas horas al día dedican a escuchar música. A partir de los datos obtenidos se construyó una tabla de frecuencias agrupadas y se calcularon 3 medidas de tendencia central fundamentales: media, mediana y moda, además de otras columnas estadísticas que permitieron un análisis más completo. Los resultados muestran que la media aritmética fue de 4 horas, lo que representa el promedio general del tiempo en que los estudiantes se dedican diariamente a escuchar música. Este valor indica una tendencia alta en el consumo de música, lo que puede estar influido por factores como el uso de plataformas digitales, el acceso a audífonos durante actividades escolares o el uso de la música como acompañante en tareas personales. La mediana, que resultó ser de 4.16 horas, señala que la mitad de las personas encuestadas escuchan menos de 4.16 horas y la otra mitad escucha más. Este dato es relevante porque al estar cerca de la media nos confirma que la distribución de los datos es aproximadamente simétrica, es decir, que no hay valores extremos que alteren significativamente el promedio. La moda, que fue de 1.75 horas, indica que el intervalo de tiempo más frecuente fue de 0.5 a 1.5 al día. Esto sugiere que aunque el promedio general es más alto, el grupo mayoritario de estudiantes escucha música durante un tiempo más breve. Esta diferencia entre la moda y la media puede estar explicada por la presencia de un grupo más pequeño que escucha música por tiempos prolongados, elevando el promedio general.